expreso no es que estoy hablando de cosas conceptuales, estoy hablando quizás con palabras distintas, pero los mismos temas. Por ejemplo, quizás las profes de práctico, mal llamadas profes de práctico, Romina y Valeria, no utilizan la palabra escenario para describir los casos de uso, pero el concepto de escenario es un concepto que sí lo hemos trabajado y que refleja los distintos conjuntos de pasos que se dan dentro de un caso de uso a partir del inicio de una solicitud o de una demanda hasta la finalización del caso de uso en cualquiera de sus opciones, sea con éxito o sea sin éxito. Este es el concepto de escenario como conjunto de pasos. Entonces, por ejemplo, decirles que describan todos los escenarios de un caso de uso. O que también otro concepto que por ahí es no tanto visualizado. Los casos de uso se basan en la presencia de variables identificadas como tales, y esas variables son las que van a dar lugar a los distintos escenarios. Esas variables se detectan dentro del caso de uso y ustedes tendrían que poder detectar cuáles son las variables. Ahora bien, quizás ustedes dicen, profe, yo no sé cuáles son las variables, pero escriben bien los casos de uso. Entonces, si uno escribe bien un caso de uso, pero no detecta cuáles son las variables, querrá decir que de pronto hace las cosas o mecánicamente, o no asocia que eso que hace que en un caso de uso se dé un curso alternativo es la presencia de una variable. Por ejemplo, el libro está en existencias, asuma el valor de que sí tiene existencias, asuma el valor de que no tiene existencias, y esa es la presencia de una variable. Hablábamos hoy de que, supongamos en un sistema donde no se le permite la venta de un determinado producto a personas menores de edad, de menores de 18 años. La edad es una variable. La variable asume valores, los valores son los que determinan los pasos a seguir luego. Bueno, el concepto de variable lo tienen mucho mejor de lo que yo lo puedo manejar, porque están en segundo año y tienen un montón de materias donde han hablado de variable. Bueno, a ver qué es lo que me dicen. La fecha de entregas límites de las actividades del miércoles que viene, sí. Yo les contaba hoy a los chicos de que yo generé las tareas desde el celular ayer. El celular es medio más incómodo para poder trabajar y la puse finalizar el martes, pero finaliza el miércoles. ¿Va a haber plazo? No, no va a haber plazo. Puede ser que de pronto a una tarea no completa yo le diga, bueno, complétela, explíqueme más, y le dé un poco más de tiempo a esa persona, pero el plazo va a ser ese que está establecido, porque lo que yo no quiero es que haya especulación con respecto a estas cosas. O por lo menos minimizar la posibilidad de especulación. Creo que especulación hay, pero minimizar la especulación. Bien. Bueno, ¿cómo quieren que avancemos? Profe, Sí. yo tenía una consulta respecto a máquina de estado. Me dijeron que comentó algo hoy en la mañana de eso, pero no, nada, no entendí bien cómo va a ser el tema de máquina de estado en el parcial. Lo que vamos a hacer en máquina de estado es, lo que vamos a evaluar o vamos a observar es que de pronto los modelos que ustedes estén haciendo sean consistentes entre sí. Entonces, si hay un caso de uso y uno elige una clase y sobre esa clase yo les pido que establezcan la máquina de estado de esa clase, tendrá que ser coincidente con los distintos casos de uso que ustedes describieron. A ver, por ejemplo.
O sea, hay que hacer un diagrama de estado. Sí. Así como lo hicimos en el pizarrón los otros días. El diagrama de estados tiene un estado inicial, un estado final, los estados correspondientes a esa clase y los pasos de estado están dados por los eventos o por los casos de uso que hacen pasar de un estado a otro. No tengo en esta máquina nada para poder graficar. ¿Alguien tiene algo para poder graficar? Estoy en una máquina que no es mía y no sé dónde tengo las cosas que me permitan graficar. Si alguien tiene algo para graficar, me ayuda porque yo le iría dictando y podríamos ir repitiendo lo que hicimos ayer en clase. Esta mañana en clase. ¿Alguien tiene? A ver. Ah, no, no. No, porque va a ser más largo. No, 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 no me voy a poner a ver nada nuevo. ¿Me están viendo un Word ahí? ¿Están viendo un Sí, Word? Supongamos que ustedes están modelando un sistema de pedidos con delivery y con entrega en el salón. Y supongamos que se tiene que distinguir una entrega en el salón de una entrega en domicilio. La entrega en salón indica el negocio donde se entrega y el personal que entrega. La entrega en domicilio distingue el delivery que entrega. Entonces hay una clase que se llama pedido y esta clase que se llama pedido tiene los atributos de número de pedido, fecha de pedido, tiene monto de pedido y tiene el estado, un puntero al estado, ¿no? Profe, una consulta, ¿no tendría también una descripción, por ejemplo? Supongamos, pero no me quiero meter tanto en esa. Supongamos que tengo una descripción. Pero esta es la clase sobre la cual voy a hacer y los estados posibles son
Los estados de esta clase son creado, el pedido puede estar en preparación, disponible para entrega, en salón, disponible para entrega a domicilio y Cancelado, entregado. profe. Entregado y cancelado. Y supongamos, estas serían las reglas, vamos a ponerle acá, estas serían las reglas. Y hay una regla que dice, con respecto a la cancelación, los pedidos se pueden cancelar em, cuando se encuentran en estado creado o en preparación. ¿Sí? Y vamos a hacer y vamos a intentar hacer la máquina de estados de la clase pedido. ¿Sí? Los estados van a ser S, este va a ser el estado creado, ¿cómo escribo abajo, adentro? Acá. Bueno, este estado se llama creado, no lo puedo escribir, no sé cómo escribir dentro. Bueno, bueno, creado, eh,
¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los estados? En preparación, Cancelado, espera, entregado. Disponible, entrega. igual, profe, o sea, con las profes, digamos, del práctico, habíamos quedado que máquina de estado no iba al parcial. Dale. Máquina de estado no va en el parcial, yo lo di. Entonces, sí va. No va como yo lo di. En términos generales, el concepto de máquina de estado está, y armar la máquina de estado también va. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es identificar cuál es el caso de uso que da lugar al inicio de ese estado. El caso de uso que da inicio al estado de creado se llama registrar pedido. El caso de uso que da lugar a que aparezca en preparación es registrar inicio de preparación. Y esto va. Este es un caso de uso que va acá y este es un caso de uso que va aquí. El caso de uso que da lugar a cancelado es registrar cancelación. El caso de uso, ese caso de uso da cancelado. El caso de uso que da lugar desde en preparación a disponible es registrar pedido disponible de entrega. Y el caso de uso que da lugar a disponible de entrega a entregado es registrar entrega. ¿Sí? ¿Cómo chequeamos esto? Si ustedes tuvieran que hacer un diagrama de casos de uso, tendría que tener todos estos casos de uso explicados en ese diagrama. El de registrar cancelación, registrar inicio de preparación, registrar finalización de preparación y registrar entrega. ¿Con explicado se refiere al objetivo? ¿Cómo? ¿Con explicado se refiere al objetivo? El diagrama de caso de uso tendría que tener esos casos de uso. El diagrama de casos de uso tendría que tener esos casos de uso. Vale, gracias, profe. Si uno dijera, como decíamos hoy, si tuviéramos que hacer una descripción de un caso de uso de registrar cancelación de pedido, y uno describe el caso de uso registrar cancelación de pedido, tendríamos que poder determinar
cuáles son las variables que están en juego en ese caso de uso de registrar cancelación de pedido. Entonces, identificar las variables de ese caso de uso, que son cosas que sabríamos hacer, y luego, por ejemplo, cuando uno describe el prototipo de ese caso de uso, poder haber marcado allí esa presencia que tuvo en el caso de uso descripto. ¿Nadie de los que está ahí tiene una herramienta para modelado? 32 chicos. ¿No? ¿Qué otra cosa hablamos hoy? Hicimos algunos ejemplitos de diagrama de clases. Nada más. ¿Alguien de los que está aquí estuvo esta mañana en clase? No. Hola, profe. Hoy también mencionamos sobre los patrones de caso de uso. Ah, sí, bien. Hola, Nicolás. Bien, mostramos también, lo planteamos a eso en función de la actividad que tienen que hacer, y una de las cosas que habíamos planteado era que ustedes tienen en la evaluación del viernes patrones de casos de uso, todos los patrones de casos de uso. Yo les dije que si yo les pido que apliquen un patrón, se los voy a nombrar. Entonces, ante un conjunto de casos de uso tendrían que poder aplicar cada uno de los patrones que se refieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno dice, usted ha realizado el diagrama de casos de uso de un ejercicio, entonces ahora aplique el patrón transacciones de valor y justifique cuál es la transacción de valor que en este modelo usted tiene. O, por ejemplo, aplique el patrón de caso de uso de contar siempre una historia. Y entonces tengan que contar la historia que refleja el diagrama de caso de uso que han hecho. O reparto claro de roles. O identifiquen los roles y los establezcan en el diagrama de casos de uso que han hecho. También comentamos el hecho de que no solamente son patrones de conjunto de casos de uso, sino patrones de casos de uso, en especial en la descripción de casos de uso. Entonces, los patrones que hacen referencia a los pasos, los patrones que hacen referencia a los escenarios, que puedan identificar todos los pasos de los escenarios, que puedan identificar las variables que dan lugar a los distintos pasos. ¿Se evalúa la descripción de patrones de casos de uso o el resto también? No, todo. El de patrones de casos de uso es justamente patrones de casos de uso, de conjunto de casos de uso, es el que está colocado en la actividad esa que tienen propuesta
la actividad de evaluar el trabajo práctico que han hecho del trabajo práctico integrador. Pero conjunto de casos de uso es eso, referido al diagrama de caso de uso. Pero patrones de caso de uso va completo, van todos los patrones. Yo lo que sí les digo es que yo si les pido un patrón se lo voy a nombrar. Pero tendrían, antes de que yo se los nombre, leer todo el documento para saber de qué se trata cada patrón. Podemos ver un ejemplo de eso, no sé qué es eso. Se dijo qué puntos son los que se reemplazarían por las actividades. No hay puntos que reemplazan las actividades. Las actividades suman 3 puntos, el parcial va a tener 7 puntos, y los 7 puntos son de todos los puntos que hemos visto. No hay actividad que se reemplace, hay puntos nada más. Hablamos sobre los patrones también, yo profe. Prototipos va en el parcial, sí. Prototipo sí va en el parcial. Constanza, ¿yo puedo ayudarla? Bueno, Constanza, sí. Bien. Bueno, para hacer una práctica de patrones, tendrían que alguien compartir, por ejemplo, supongamos que dijéramos, vamos a hacer una práctica de patrones de conjunto de caso de uso. Alguien comparte, no estoy en mi compu, alguien comparte un caso de uso. Un diagrama de casos de uso. Déjenme, dejo de compartir yo. Alguien comparte un diagrama de casos de uso que tenga hecho y hacemos una experiencia de eso, de hacer patrones de conjunto de casos de uso. Constanza, ¿vos querés compartir? Bueno, entonces yo te voy dictando, agarra y compartí una pantalla vos y yo te voy dictando. Profe, si quiere le comparto un diagrama de casos de uso y bueno, y trabaja sobre eso. Dale, hace eso. Bien. ¿Quién ¿Se ve está? ahí? Fabricio. Sí, subilo. ¿Bien? Bueno, Fabricio, el primer patrón de conjunto de casos de uso, esto es conjunto de casos de uso, es diagrama de casos de uso, dice hay que tener una visión clara del propósito del sistema, que se puede escribir y poder compartir entre otros. Esa visión clara tiene que ser explicada en un lenguaje bien fácil y bien adecuado a la gente, que se entienda bien. Entonces, decime vos de qué se trata esto. Es de un hotel, profe. Es un ejercicio de la guía de la unidad 2. Bueno, pero decime qué propósito tiene este diagrama de caso de uso. Es de un hotel, pero ¿de qué cosa del hotel? De las estadías, digamos. Eso es lo que para eso se diseñó, digamos. De las estadías.
Entonces, el propósito de este caso, de este diagrama, es gestionar las estadías de pasajeros en un hotel. ¿Sí? Claro, o sea, el texto empieza contando cuando viene un cliente y se No. registra y Bueno, demás. el primer patrón dice claramente el propósito del diagrama de casos de uso que propone. Entonces, si ustedes tuvieran que escribir el patrón, describa el propósito del caso de uso que usted propone, ese propósito es gestionar las estadías de pasajeros en un hotel. Eso es lo que hay que escribir. No es de un hotel, no es de una estadía, sino es gestionar la estadía de pasajeros en un hotel. Ese es el conjunto de casos de uso. De eso trata el sistema que uno va a hacer. ¿Cómo es, profe? Gestionar. Gestionar las estadías de pasajeros en un hotel. ¿Sí? Alguien puede ir abriendo el texto de patrones de casos de uso para que no nos olvidemos ninguno. Segundo patrón se llama declarar los límites o algo así, establecer los límites. ¿Cuáles son los límites de este sistema? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los límites de este sistema? Este sistema tiene límites. ¿Cuáles son sus límites? A ver qué dice ahí Mateo. Hasta el registro de huéspedes. Hasta el registro de huéspedes. ¿Solamente registra huéspedes? ¿No sería, profe, todos los casos de uso que tiene el diagrama? Claro, pero lo tenés que escribir. Son todos los, es decir, es una declaración de los límites. Este sistema involucra todas las tareas que lleva adelante el hotel, desde el registro de un huésped en una habitación hasta el cierre de su cuenta. No sé si dice si es esto. ¿Sería, profe, hasta registrar el cobro? Hasta el cierre de su cuenta registrando el cobro. Es decir, todo eso habría que ver en lo que me está mostrando Fabricio, si realmente cobra. Sí, cobra. Tiene un caso de uso ahí, profe. ¿Está? Entonces, esa es la identificación de los límites. ¿Qué son los límites en un sistema de información? No escribas qué son los límites. Los límites incluye las estoy editando actividades el que el Word, sistema profe. de información hace. Bien, ¿alguien tiene el patrón a mano? El siguiente estaba referido a un reparto claro de roles. ¿Cuáles son los roles que se identifican en este caso de uso? ¿Y por qué hay un reparto de roles? Los roles no serían recepcionista, responsable de servicio al cuarto, cliente. Bien. ¿Y qué son los roles? Las diferentes áreas que tiene el hotel. Por eso No. se divide. El rol Los no es papeles nombre. que cumplen. O sea, claro, Eso. los papeles que cumple cada actor. No, los roles es la separación de tareas a cada una de las personas. Sí, entonces,
Los roles están asociados a las personas, entonces son los papeles que cumplen, las tareas que cumplen, ¿sí? Las personas. Habíamos hablado harta cantidad de veces que de pronto una misma persona puede cumplir varios roles y de que el sistema tendría que modelar por roles y no por personas para que el sistema pueda después ir creciendo en función de esos roles, ¿sí? Si yo a todo le pongo cliente, 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 y en vez de poner el rol, después si la actividad en vez de hacerle al cliente la hace un supervisor de la empresa, se me cayó todo. Después hay un patrón que dice transacciones de valor. ¿Cuál es la transacción o las transacciones de valor que maneja este diagrama? ¿Registra el cobro o no? Una transacción de valor es el registro del cobro, o sea, la cobranza. ¿Y qué otra más? Profe, ¿el registro del cliente también podría ser? No, porque no todo lo que yo, no es el hecho de lo que yo registro, no es la palabra registrar la que te da que es una transacción, sino es el objeto que yo registro. La transacción es un hecho que ocurre en un momento dado y que el negocio tiene que resguardar. ¿Qué va a resguardar? El cobro. Y Entonces registra yo puedo decir, estadía, o no sé cómo salía ahí, también puede ser una transacción. si es una transacción, la estadía o el inicio de la estadía o Sí, sí. o esa, digamos, El registro de la misma, sí. la estadía es es decir, la contratación del servicio sería, ¿cierto? ¿Quién habla ahí? Tatiana. Tatiana, ¿sí? ¿Y hay otra transacción más? No sé, no alcanzo a leer todos los casos de uso. Y sí, Profe, ese que dice generar. Me lo corrijo justo. El generar el informe de los clientes. No, más abajo estaba. El informe de huéspedes. sí. ¿Sería una transacción de valor o no? No, primero porque no es una transacción. Las transacciones ocurren en el dominio del problema, no ocurren ocurren en el dominio del problema y el sistema de información las debe resguardar. Y las debe guardar porque son de supervalor. La transacción de cobranza ocurre en un momento dado, es dinero, yo la tengo que registrar. Tiene que haber intercambio de algo, tiene que haber un interés de resguardarlo, entonces el cobro lo es. El servicio de estadía también, porque es alguien que me pide un servicio de estadía, que está ocupando un lugar en el hotel. El emitir un formulario o no, no. Sobre todo, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con registros y los informes no se registran. Esta mañana salió también. Cuando uno hace generar informe de listado de habitaciones ocupadas en el día de hoy, ¿cómo se hace? Y entonces hago un caso de uso que se llama generar y emitir listado de habitaciones ocupadas el día de hoy. ¿Ese listado de habitaciones ocupadas el día de hoy es una clase? No, no es una clase eso. No es una clase. ¿Cómo se hace el listado de habitaciones ocupadas el día de hoy? El caso de uso es emitir el listado de habitaciones ocupadas el día de hoy. ¿Cómo lo hago? Así rápidamente que me lo cuenten. Con el registro que tiene. ¿Sería como un método? Acciones. Bueno, con un método, pero cuéntenmelo. ¿Cómo haría? Cuéntenme qué haría eso. Así rápido. Supongamos que habitaciones tuviera un estado.
Ahí estoy mostrando el diagrama de clase que había hecho yo, profe. Bien, a ver, bueno, ahí está. En ese diagrama de clase no hay ninguna clase que se llame informe. Entonces, supongamos que yo dijera, necesito generar el informe de habitaciones ocupadas el día de hoy. ¿Cómo lo hago? Con la Dígame. clase de estadía. De ahí Con la sacarle todo el... clase hay una forma mucho más fácil de ir. Yo te quiero saber el listado de habitaciones ocupadas al día de hoy. Entonces, yo quiero saber la 200 ocupada, la 201 no ocupada, la 300 ocupada, la 400 ocupada. Tengo que tener una colección con las habitaciones que cumplan con la Sí. condición de que el estado estén ocupados. Bien, entonces el caso de uso de generar y emitir listado de habitaciones ocupadas. Entonces, el caso de uso comienza cuando, supongamos que el que lo quiere sacar sea el encargado de habitaciones. El caso de uso comienza cuando el encargado de habitaciones solicita generar y emitir un listado de habitaciones ocupadas. El sistema le solicita que indique el rango de fecha sobre el cual quiere consultar las habitaciones ocupadas y esta persona ingresa el rango de fecha sobre el cual quiere consultar habitaciones ocupadas o el día de hoy, y el sistema busca en habitación todas las habitaciones cuyo estado es ocupado y las muestra en un orden ordenada por número y finaliza el caso de uso. Ese listado se guarda, el listado se genera, se emite el listado y se finaliza el caso de uso. Profe, tengo una... Ese listado, espérenme, ese listado no se guarda. No es una clase, entonces no es una transacción. No nos vayamos al tema que estábamos antes, ¿no? Bien, estábamos en el anterior. ¿Cuáles eran las transacciones? Las transacciones son la estadía y el cobro. Y a ver si hay otra más. En este Bájame, ejercicio, Fabricio, así lo veo. en este ejercicio, Bájame el profe, diagrama de siempre... clase. Bájame el diagrama de clase. Márcame acá las transacciones. Bueno, acá no ¿Cuáles puedo, son? pero sería la estadía Sí. y el monto que sería el cobro, digamos. Entonces la estadía es una transacción y el cobro de la estadía, que está incluido dentro de la clase estadía, es otra transacción. Exacto. Y ahí se puede ese calcular el monto. pedido que es, El ¿qué es pedido ese también es pedido? otra ¿No sería? transacción porque es lo que pide desde la pieza, digamos, es del servicio al cuarto. Ajá, escúchame una cosa, ¿el pedido ese no tiene fecha? Sí, pero me olvidé. Bien, porque si no le pone fecha, ese pedido no es una transacción, y es más, está mal. ¿Sí? Bueno, Está bien todo. o sea, todo Bien, aquello que entonces, tenga una fecha pasa a ser una transacción, digamos, más o menos. no sé si todo lo que tiene fecha es una transacción, pero todas las transacciones tienen fecha, eso es cierto. Bien, entonces ahí tenés 3 transacciones. La estadía, o el registro de la solicitud de la estadía, la cobranza, y la otra transacción es la solicitud de pedidos a cuarto o los pedidos a cuarto. 3 transacciones. De esas 3 transacciones, ¿cuál es la principal? Estadía. La estadía. Entonces, ese patrón de conjunto de casos de uso dice,
identifique las transacciones de valor. Sobre esas transacciones de valor, su sistema va a tener el eje. Entonces, si vos decís, las transacciones son la estadía, la cobranza y los servicios que se piden en cuarto, tendría que quedar reflejado en el diagrama de caso de uso. A ver, veámoslo. Este es uno del hotel que alguna vez hicimos juntos, que empezamos a hacer juntos. No, profe. Es de la guía de la unidad 2. Esa no había. Ajá. Estaba en la UV. Ajá. Bueno, No sé si lo ahora hicimos, pero no recuerdo. Contame acá cuáles son los casos de uso que se asocian a esas transacciones. Y tenemos registrar estadía, registrar Sí. el cobro y Sí. registrar pedido al cuarto. ¿A dónde está? Bien, ahí está. Acá. Y con registrar. Pero asociados a estos tenés consultar estadía, ¿tenés? Sí, acá está consultar estadías. El 8. Bueno, bien, ¿la estadía se puede modificar? No lo tenés. No, esa se podría. ¿Y el pedido a cuarto se puede consultar? Sí, se puede consultar. ¿Allá dónde está? Ahí esos son consultar gastos adicionales, porque dice que el cliente a través de la página web consulta los gastos que tuvo en la habitación. Ah, entonces en ese caso, ese se llamará consultar servicios, cosa de que te quede para allá, consultar servicios adquiridos o algo de eso. Entonces, cuando uno encuentra una transacción y la describe, los casos de uso van a representar el registrar de esa transacción, el consultar de esa transacción, el modificar o el generar cambios sobre esa transacción y eventualmente algún eliminar si fuera, ¿no? Bien. Y por último, hay un patrón para el conjunto de casos de uso que dice siempre contar una historia. Si alguien tiene abierto el material de conjunto de casos de uso, fíjense si me falta alguno. ¿Falta alguno? Bueno, con este que siempre contar una historia, completaríamos todos los patrones para el conjunto de casos de uso. Profe, ¿podría volver a repetir cuáles son esos patrones de caso de uso? Ah, pasa que yo no tengo el archivo abierto para no olvidarme de ninguno. A ver, acá encontré. Patrones estructurales, conjunto de casos de uso. Compartir una visión clara, límite visible, reparto claro de roles, transacciones de valor para el usuario, siempre contar una historia. Están todos. ¿Qué quiere decir siempre contar una historia acá, Fabricio? Contame la historia esta. Hay un tema acá. La historia está contada si esto tiene un enunciado. El enunciado era la historia. Si esto fuera un caso sin enunciado, siempre contar una historia es el enunciado que yo armo en mi cabeza cuando no lo tengo escrito. Pero agarra tu diagrama de casos de uso, subí para arriba, Fabricio, y agarra el diagrama de casos de uso. Bueno, y ahí contame la historia esta. ¿Cómo, profe? Contame una historia con ese diagrama de casos de uso. Bueno, puede ser que era un hotel de Carlos Paz, entonces viene una persona, va a registrar, digamos,
pregunta cuáles son los servicios que da el hotel. Entonces, bueno, Ujú. le gusta y quiere, no sé, hospedarse en una cierta fecha. Consulta esas habitaciones disponibles y si está disponible va a registrar la estadía. Sí, Hagamos de cuenta que entonces ya fue el cliente, por lo tanto ya estaba sí. registrado. Entonces, bueno, Bueno, ahí para registra la eso, si estadía. vos estuvieras contando una historia, esas cositas tan chiquititas, no la cuentes. Bueno. Anda sobre los casos de uso principales. Entonces, estamos en un hotel, una persona quiere una habitación, entonces se le registra la habitación y después, esta persona consulta después de haber registrado una habitación si hay servicio de cocheras. El sistema le va a habilitar las cocheras que están disponibles y él va a poder seleccionar una de ellas. Se va a su cuarto y ocasionalmente va a poder solicitar servicios de habitaciones Claro, del o cuarto, sí. habitaciones que están servicios a cuarto. Cuando se le entrega el servicio en el cuarto, se genera un comprobante. Estoy inventando porque no estoy leyendo. Se le genera un comprobante y la persona sigue transitando en el hotel, haciendo uso de los servicios y completando su estadía. Cuando se va a retirar, informa que se va a retirar, el recepcionista consulta ¿Cuáles los fueron los gastos servicios, adicionales, digamos? cuáles son los gastos adicionales, consulta el precio de la habitación y genera el cobro, registrando el cobro que puede ser por tarjeta de crédito, por eso que yo estoy viendo allí, registra el Sí, sí. cobro. Cuando emite la factura o emite algo, registra el cobro, emite la factura y Profe, una consulta, el generar y emitir factura, ¿va a ser un caso de uso o no? no, habría que ver acá si registrar fin de estadía incluye, que incluye registrar el cobro, emite la factura allá adentro, ahí ya no sé. Ahí no sé. Déjenme 2 segunditos con eso. Déjenme que termine. Para finalizar, el recepcionista coloca la habitación como disponible para hacer para ser ocupada nuevamente. No sé si lo hace. Será cuando registre el fin del estadio. Y bien, entonces esa es la historia que uno cuenta. ¿Sí? ¿O no? Bien, acá alguien ha colocado esto, bien. Contar una historia, esto, organiza ese juego para que nos quede como fácil de comprender. Entonces vos no te vas con todo lo pequeño que está en esos casos de uso. Vos decís, este sistema te permitiría hacer esto. Bueno, ocurre que una persona viene a un hotel, se lo vamos a registrar, le vamos a asignar una habitación, le vamos a abrir una cuenta y él va a poder usar servicios que va a adquirir en el hotel, que los va a ir colocando en esa cuenta y se va a quedar todo el tiempo que quiera, hasta el momento que viene y dice que se va, el recepcionista va a mirar sus consumos, como bien dijiste, y va a generar el cierre de la cuenta, generando el cobro y emitiendo la factura. ¿Bien? Sí, sí, se entendió. Con respecto a generar y emitir factura, ocurre de que hay veces que hay sistemas donde el generar y emitir factura va solo. Ya voy con este reparto claro de roles. Supongamos, a ver, denme un ejemplo, porque la factura se genera con el momento en que se registra el cobro, muchas veces, pero hay otras veces que no. Denme un dominio de problema en el cual las facturas se generan luego. Acá la factura no se genera al momento, profe. Se genera todo al final en este ejemplo. Porque el usuario, o sea, el cliente, primero se registra, abre un número X de cuentas, dependiendo de la cantidad de habitaciones. Bueno,
ordena entre menús y servicios al cuarto, y una vez que termina la totalidad de su estadía, ahí recién se le cobra y se genera la factura. Y es decir, cuando se cobra, se genera la factura, en el caso de uso que tiene Fabricio al final, ¿no? Baja un poquito, acá donde dice recepcionista, registrar fin de estadía, y ahí genera la factura. Claro, en registrar el cobro, que sería En el registrar 6. cobro. Y En registrar cobro, que es un caso de uso llamado por registrar fin de estadía. claro, Hay negocios donde la factura se genera luego del cobro. Supongamos, mi psicóloga me viene cobrando todas las consultas. Yo le hago la transferencia y ella me cobra. Podría tener ella un sistema informático que esté registrando los cobros. Y yo los otros días le digo, che, tenés que facturarme. Y entonces ella me está mintiendo las facturas. Puede haber sistemas que facturen en base a un conjunto de cobros, generen la factura luego. Por ejemplo, algunos sistemas que manejen como alguna cuenta corriente también. Esto a la pregunta que Fabricio me hacía, si siempre generar y emitir factura va con los que genera el cobro. Y no necesariamente. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Con respecto a contar una historia, se realiza el curso normal del recorrido a lo largo del diagrama de la manera más simple que se dé, o no necesariamente. Sí, siempre contar una historia es una historia de éxito. Es como si yo te dijera, ¿para qué sirve eso? Vos agarras y ves un diagrama de caso de uso. No hay, primero hay que pensar de que no hay enunciado, ¿no? Hay una situación. Hay, por ejemplo, el trabajo práctico de ustedes del sistema de los viajes. Entonces no hay un enunciado. El diagrama de casos de uso lo tiene que llamar a ustedes a contar una historia. Y es una historia sobre todo casos de éxito, digamos, sobre todas situaciones favorables. ¿Qué otra cosa había más acá? Bien, está bien todo lo que dice acá Francisco Ochoa, es cierto. Cuando el recepcionista recibe el pago, entonces ahí se genera la factura y ahí todo. Esa es una regla del negocio. Sí. Reparto claro de roles. Reparto claro de roles. Acá hay un sistema en el cual hay roles, los roles están en el ambiente del sistema, eso también es algo que hay que marcar, quedan fuera de los límites y están asociados a un papel o a una función que cumplen para el sistema. La función que cumplen los actores en el sistema, ¿cuál es? Es la función de iniciar los casos de uso, o sea, iniciar la ejecución de los servicios que le brindan utilidad a ellos, actores, en este momento que desempeñan un determinado rol. Hay reparto claro de roles, porque ¿dónde no habría un reparto claro de roles? Cuando uno coloca, por ejemplo, recepcionista y coloca todo un montón de funcionalidad al recepcionista, uno podría decir, bueno, yo voy a hacer un reparto más claro de roles todavía, detectando que hay funciones distintas dentro del recepcionista y esas dos funciones distintas les voy a colocar un nombre distinto. Subime al recepcionista un poquito, Fabricio. Entonces, el recepcionista lo que hace es registrar la estadía y registrar el fin de la estadía. Si uno dijera, mire, profe, yo voy a hacer un reparto de roles mucho más estricto. Entonces voy a poner encargado de apertura de estadía
encargado de cierre de estadía. Supongamos que el encargado del cierre de la estadía es el que está en la caja y que maneja el dinero. Entonces, uno puede decir, aquí hubiera sido bueno tener un reparto de roles distinto. El recepcionista es el que me recibe, no maneja ningún tipo de dinero, me entrega la habitación, me registra la estadía, consulta las habitaciones disponibles, tal, pero todo lo que es el registro del fin de estadía que tiene que ver con la cobranza, lo hace un personal distinto en un rol distinto. Y ahí tenés reparto claro de roles. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí, profe. A ver, espérenme un segundito que hay gente que me quiere venir a Volví. Esperen un poquito con respecto a esto que me dicen respecto del reparto claro de roles. Hemos agarrado un diagrama de casos de uso y que está bien, digamos, no vamos a ponernos a enjuiciar ese caso de uso, pero el reparto claro de roles dice que si yo distingo los roles que tienen los actores que trabajan en este caso de uso y los separo por sus papeles específicos que cumplen, por eso el concepto de papel y el concepto de actor, ¿no? Como esta referencia de qué papel cumplen en este escenario que tenemos, el recepcionista en esto claro que estamos viendo ahí, está cumpliendo como dos papeles. El primer papel, que es aquella persona que recibe al pasajero y le da la habitación, pero que podemos, si describimos el perfil de ese actor, lo describimos como una persona que quizás no maneja dinero, ¿no? Atiende al pasajero. Y después está el otro que le va a cerrar la cuenta, le va a emitir la factura, le va a cobrar. Y está todo metido dentro de un mismo rol que se llama recepcionista. Si uno se pone a inspeccionar eso, diría, bueno, podría ser posible en una segunda vuelta de mejora de este diagrama que me está presentando Fabricio, que yo hiciera un reparto de roles y pusiera encargado de recepción, o encargado de recepción de pasajeros, encargado de cierre de cuentas, o encargado de cobros, o encargado de cobranzas. Eso por ahí. Está. Y ahí estamos, ¿no? ¿Con eso? ¿Están ahí? Sí, sí. Bien. Y acá hay otra Sí, profe. pregunta. Bueno, esos son todos patrones del conjunto de casos de uso. Hagamos, ya voy con la pregunta que tienen abajo. Hagamos, por ejemplo, este caso de uso este ejemplo tiene una descripción. ¿Tiene descripciones, Fabricio? Sí, sí, o sea, descripción del caso de uso. Sí. Bueno.
Sí, profe, acá hicimos el de registrar estadio, acá que lo pongo un poco mejor. Ahí está. Bueno, entonces, yo acá encontré el documento de los patrones, si alguien lo tiene, hay un conjunto de patrones que se llaman patrones del conjunto de casos de uso, que es lo que hemos visto recién, y hay otro patrón que se llama patrones de casos de uso. Esto lo hicimos con un ejemplo de una biblioteca y está en los PowerPoint de lo que yo hice ese día en clase. Entonces, entre los patrones de casos de uso uno dice complete un objetivo simple. Cada caso de uso debe cubrir un objetivo completo, tal. ¿Cuál es el objetivo de lo que vos has hecho ahí? Esto es el registrar estadía. El objetivo es registrar una nueva estadía de alojamiento con una fecha de inicio, la fecha de finalización estimada, el tipo de pensión correspondiente, el nombre y apellido del cliente, el tipo de número de documento. Bien, y no hay habitación, no se le asigna ninguna habitación acá a este hombre. Sí, puede ser que me faltó poner eso. Entonces uno podría decir, en vez de poner eso, registrar una nueva estadía de alojamiento en una habitación, ¿sí? Pero no lo pondrías así, sino que lo tendrías que poner todo dentro junto ahí, ¿no? En una nueva habitación. Bien. Bueno, hay algunos que son muy simples, los voy a escribir, no los voy a contar. Decime cuál es el escenario principal. Dice, escriba escenarios contando un escenario simple sin fallas y luego agregue los fragmentos. ¿Cuál es el escenario sin fallas? Contame el escenario sin fallas. El escenario sin fallas es, el caso de uso comienza cuando el recepcionista desea registrar una nueva estadía, el sistema solicita se ingrese el DNI del cliente para verificar que está registrado, el recepcionista ingresa el DNI del cliente, el sistema informa que el cliente ya se encuentra registrado, el sistema solicita que se ingrese la fecha de inicio, la fecha de fin, el tipo la cantidad de personas, el recepcionista ingresa los datos, el sistema informa que hay habitaciones disponibles, y el recepcionista confirma la habitación, el sistema muestra el monto final y el sistema registra todo y fin. Y eso, que está escrito todo acá, es lo que el patrón dice, escribir escenarios y luego agregar los fragmentos. ¿Cuáles son los fragmentos que muestran las alternativas? Esto que vos tenés acá abajo, que es, por ejemplo, la alternativa de que el cliente no está registrado. Lo que tenés escrito más acá abajo, ¿no? El cliente no está registrado. Si el cliente no está registrado, hay que registrarlo y ese es un fragmento. Ese patrón dice, no ensucie su descripción colocando en el mismo momento en que está describiendo los fragmentos que hacen al desvío de la atención de uno por cuestiones excepcionales, como por ejemplo que no esté registrado el cliente. Bueno, después dice, escriba alternativas exhaustivas, es capturar todas las alternativas o fallas que deben ser manejadas por el caso de uso. ¿Cuáles son todas las alternativas o fallas que maneja este caso de uso? O sea, las alternativas serían, o sea, se refiere a los cursos alternativos, digamos, que el cliente no esté registrado, que no haya habitaciones disponibles. Las alternativas son que el cliente no esté registrado, que no haya habitaciones disponibles, no hay ninguna alternativa más. Entonces uno tendría que, el patrón dice, busque todas las alternativas posibles. Viene un pasajero a solicitar un servicio, él ha consultado los servicios, no me va a pedir una habitación con vista al mar si yo no tengo habitación con vista al mar. Es decir, ni siquiera entro al registro. En ese caso, él dice, sí, he visto, me interesa. Bueno, usted está registrado o no está registrado, la habitación está disponible o no está disponible, y la otra opción que siempre tenemos es, lo cancela porque quiere cancelar y se va, ¿sí? Profe,
Esas alternativas son en las que el patrón anterior, digamos, son los fragmentos. Sí, O sea, son algunos de esos fragmentos en el anterior. Y el patrón anterior dice escenarios más fragmentos. Dice, escribir la historia de éxito como un escenario simple, sin consideración de las posibles fallas. Es lo que ustedes escriben en el primer cuadrado de la plantilla. Luego, agregue los fragmentos de historia que muestran las alternativas. Y el siguiente patrón dice, alternativas exhaustivas. Quiere decir, no te olvides de ninguna alternativa o falla. ¿Por qué dice no te olvides de ninguna alternativa o falla? Porque el caso de uso, cuando uno lo describe, es un modelo, es una plantilla que está describiendo el formato general de cómo es que el sistema le va a dar servicio al actor que lo está iniciando. Ese sistema le va a dar servicio al actor y yo tengo que, antes de ponerlo al actor a que me pida un servicio, pensar todas las posibles fallas que puedo llegar a tener, ¿sí? ¿Es un cliente registrado? No, no es un cliente registrado. ¿Tengo habitación para darle? No, no tengo habitación para darle. Bueno, ahí no hay ninguna otra más, pero podría haber un caso de uso de otra cosa en la cual haya más alternativas. El sistema El último que nunca hay, te- profe, es si... Acá se borró, no sé por qué, pero uno preguntaba si tenía vehículo. Entonces acá dice directamente que no, pero podría haber otro curso que está acá, que selecciona la opción sí, entonces se instancia el caso de uso de registrar vehículo. Claro, entonces ahí está. ¿Qué alternativa? Es decir, ustedes piensen lo que a esto lo están programando, que en ningún momento el actor me tendría que estar tirando variables que yo no conozca. Por eso es que yo tengo que detectar todas las variables. ¿Qué variables son? ¿Está registrado o no está registrado? Sí, registrado, valor que asume sí, no. Habitación disponible, valor que asume sí, no. ¿Tiene auto? Sí, no. ¿Tiene auto? Quiere cochera más que tiene auto. ¿Quiere cochera? Sí, no. Entonces esas son las tres alternativas que yo tendría que manejar. Supongamos que yo hubiera hecho un sistema para registrar las estadías, no hubiera considerado las cocheras, el hotel sí tiene cochera y me hubieran dicho, bueno, pero yo quiero una cochera. No tenemos, la alternativa de cochera no me sale, dirías vos. No, tengo que revisar todas las alternativas. Eso es lo que quiere decir esta parte acá. ¿Sí? Bien. Bueno, y hay, ustedes síganlo viendo, pero por ejemplo, el patrón de escenarios y pasos, si lo vimos, el primer escenarios y pasos son dos cosas que van de la mano. Escenarios son toda la secuencia de pasos que dan lugar a la ejecución del caso de uso, desde el inicio hasta el fin. El fin en cualquiera de sus fines, el fin por el éxito y el fin por las cancelaciones o los fracasos. Entonces, yo tengo un conjunto de escenarios que van a ser toda la secuencia de pasos que van a poderse dar en función de las variables que entran en juego. Para los patrones de escenarios y pasos, hay uno que se llama condiciones detectables. Y dice, incluir solo las condiciones. A ver si, sí, a ver si los adornos es lo que estaría colocando acá él si hubiera escrito Fabricio. No sé si es Sí. Fabricio el que Sí, sigue sí. mostrando. Sí, estoy Ahí mostrando. hubiera puesto, supongamos si hubiera escrito algo en observaciones. Anda hacia arriba y contame esto, era registrar estadía. Sí. A ver, por ejemplo, el sistema, supongamos un adorno, podría ser, el sistema le muestra en el celular del pasajero un mapa con la ubicación de su habitación en el hotel. Supongamos que es un hotel que tiene varias plantas. Y ese es un adorno.
¿Qué pasa con ese adorno? Vos no lo colocas ahí, suele ser un requerimiento no funcional o suele ser algo que vos no lo vas a indicar con los pasos, pero está asociado a este caso de uso. O por ejemplo, cuando se registra un nuevo cliente, se informa al departamento de marketing el alta de ese cliente para que sea incorporado en, qué sé yo, en beneficios o en puntos o en tarjetas de regalo o en algo que le vayan a dar en el hotel en estos días por ser nuevo cliente, por ejemplo. Esos son los adornos. Ya veo lo de beneficios e impacto. No quiero salirme de este tema, yo voy con eso. Bien, entonces vayan avanzando con estas cosas. Yo llegué a mirarlos todos un día en clase. Cualquier cosa me van comentando, pero por ejemplo, me parece que dentro de las que nos faltan hoy acá, las condiciones detectables son importantes. Las condiciones detectables son las variables que yo detecto. Condiciones detectables es cliente sí o no, habitación disponible y cochera disponible. Y ahí cuando dice unir las condiciones que tienen el mismo efecto en el sistema, es que hay veces que hay condiciones que se pueden pegar juntas porque la acción que se genera es la misma. Yo lo di el ejemplo cuando di el caso de la biblioteca. En el caso de la biblioteca, si el libro no está en catálogo o el libro no está disponible, la acción puede ser notificar o reservar el libro hasta que aparezca, por ejemplo. No prestar, por ejemplo. ¿Bien? Pasos nivelados es cuando estamos describiendo los casos de uso, no tendría que pasarme que un curso alternativo genere muchos más pasos de los que viene generando el curso normal. Entonces, cuando uno tiene en un curso alternativo mucha cantidad de pasos, lo que tendría que hacer es todos esos pasos, incluirlos dentro de un caso de uso, que sería en este caso un caso de uso de extensión, juntando todos esos pasos. Esto es a los efectos de la comprensión de la lógica del sistema. Cuando el sistema desnivela los pasos, hace que sea bastante más complicado comprenderlo. En este caso de los niveles de abstracción también. Avanzamos con las preguntas que estaban hechas sobre otros temas. ¿Qué eventos generan las transacciones en la máquina de estado? No, la pregunta concreta, Ignacio, no es esa, es ¿qué eventos generan los cambios en las clases en la máquina de estado? No nosotros. Las clases más interesantes para modificar sus estados son las clases transaccionales. Supongamos que pensaras en una clase no transaccional. A ver, en el diagrama que tiene Fabricio. Una clase no transaccional es cliente, por ejemplo. ¿Qué estados tiene cliente? Y cliente tiene el estado creado y el estado eliminado. Sobre esa clase, ¿cuál es el que crea el cliente, registra cliente? ¿Y cuál es el que elimina cliente y quizás dar de baja clientes, dar de baja los servicios a este cliente? Y nada más.
Entonces, como las clases más importantes son las clases transaccionales, son sobre esas clases las cuales uno avanza creando las máquinas de estado. ¿Cuáles son los eventos que generan los cambios de estado en esas clases? Los eventos que generan los cambios de estado son casos de uso. ¿Qué casos de uso son? Son los casos de uso que están asociados a esa transacción. Por ejemplo, registrar tal cosa, modificar tal cosa, registrar cancelación, registrar entrega, registrar cierre de cuenta. ¿Sí? Ignacio, ¿está Ignacio? ¿Se me escucha, profe? Sí. Sí, sí, se entendió. Gracias. ¿Podría explicar, dice Bruno, a qué se refiere con el impacto y beneficios de la actividad 3 para el parcial? No sé si se busca algunos conceptos en específico de la materia o algo breve más desde nuestro punto de vista. El impacto son los resultados luego de que vos usas algo. Por ejemplo, yo me compré una mini pimer. ¿Qué beneficios tiene la mini pimer? Es liviana, ocupa poco lugar en la cocina, es fácil de usar, son beneficios. ¿Qué impacto tiene la mini pimer? Es, alguien viene, me hace unas preguntas, me dice ¿cuánto hace que tenés una mini pimer? Y hace 2 semanas, ¿qué impacto tiene? Y estoy cocinando mejor, estoy haciendo más salsitas, hago recetas más nuevas y ese es el impacto. El impacto es el resultado cuando el producto ya se encuentra en uso. Hay muchas veces que uno mide el impacto de las cosas antes, es decir, tratar de ver cómo va a ser esta gente cuando lo tenga. Supongamos, en el sistema que ustedes tienen del registro de los viajes, ¿y qué beneficios trae? Y te permite saber cuáles son las actividades que has iniciado, cuáles son las que están pendientes de iniciar, te permite cambiar el trayecto, te permite registrar todos los gastos que estás haciendo en el viaje, no sé, algunas cosas así. ¿Qué impacto tiene esta aplicación? Y el impacto que tiene es que la gente está organizando mejor sus gastos y gasta menos. Que la gente pierde menos combinaciones porque no se le pierden las reservas que tiene realizadas, por ejemplo. Ese es el impacto. Reduce el estrés o reduce los nervios de no poder llegar a un lugar. Entonces, eso es lo que le pasa a la persona cuando lo tiene. El beneficio es qué características yo te doy. Y yo te doy algo fácil de usar, algo manejable, algo portátil. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no sé qué fue lo que escribí. ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? No es lo mismo que beneficio, está parecido. ¿Quiénes se benefician con esto? Y se benefician las personas que lo usan, en este caso las personas pasajeros, personas viajeras que organizan sus viajes solos y que necesitan de una herramienta para poderse trabajar. Ahí de vuelta estamos con el tema de la definición de los límites de este sistema. A mí me parece que no. No sé, depende cada uno cómo lo tiene pensado. No me quiero meter, me parece que no. Bien, no. Entonces no son unos beneficiarios, porque el beneficiario es alguien directo. La otra cosa, ese es el impacto. ¿Qué impacto tiene? Aumenta el flujo de turistas, viajeros nómades, aventureros no organizados, que consumen servicios autogestionados
Por lo tanto, aumenta la cantidad de turismo en el país, por ejemplo. Sí. Ah, del punto S3, sí. Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, a mí me queda una duda con respecto al parcial en sí, porque el viernes en la clase práctica las profes habían dicho que al final iban a hacer como se había dicho antes. Había preguntas que se podían o no hacer en el parcial si es que se entregaba la actividad individual. Pero recién dijo que al final el parcial va a sumar 7 puntos, entonces tendríamos que hacer todo. No entiendo cómo sería al final. No, me expliqué mal. El parcial va a tener 10 puntos. Ustedes, si han hecho las actividades, sumarán 7 puntos. Yo voy a poner un apartado que diga preguntas a realizar por aquellos que no realizaron las actividades previas, que van a sumar los 3 puntos. Entonces, ustedes llegan ahí y esas preguntas no las hacen. ¿Por qué no las van a hacer? Porque ya han hecho las actividades estas o porque piensan hacerlas entre el viernes y el miércoles. Si ustedes dicen, Perfecto. no, ¿sí? ¿Se Sí, entiende? sí, se entendió. Gracias, profe. Bien. ¿Y esos 7 puntos que restan son prácticos o también va a haber, por ejemplo, esto que decía de máquina de estado o de... Todos, sí. Teórico, práctico, sí. Va a haber todo, va a estar todo. Bien, profe. Sí, esto que escribe acá Bruno es cierto. Los beneficios de lo que proponemos o lo que le damos al cliente, mientras que el impacto es lo que le pasó al cliente con esto. Hay muchas veces hay sistemas que tienen un montón de beneficios y cero impacto. No cambió nada. Se hizo un programa para que los chicos estudien robótica. El beneficio es permitir clases de robótica en las escuelas, qué sé yo, después se mide el impacto y no aumentó la tasa de estudiantes que estudian carreras de ingeniería en función de todo lo que hicimos de robótica. No se incrementó la gente que va a los talleres de robótica, o sea, impacto cero. ¿Me entienden dónde voy? Es qué ocurre luego, o qué se espera que ocurra luego de esto. Yo les decía que a mí, entre los trabajos que se habían presentado los otros días de los chicos de 5º año, me pareció que había un proyecto interesante, que era muy común, porque ya hay muchísimo hecho, que era una tarjeta de compras que financiaba las compras en una ciudad que era Luque, las compras en comercio. Entonces era un organismo financiero que tenía una tarjeta que convocaba a comercios y convocaba a gente, personas. Los beneficios, pagar en cuotas, qué sé yo, qué sé cuánto, y a mí me parecía que era un proyecto que tenía un impacto importante en esa ciudad, porque dinamizaba la economía, porque permitía un circulante, porque permitía el consumo en el mismo lugar, que no se fueran hacia otras ciudades.
Entonces, el impacto es qué es lo que ocurre cuando esta gente lo usa. Profe, una máquina de estado aplicado a este ejercicio, ¿cómo podría ser? Una máquina de estado de este ejercicio, una tendría que tomar una transacción y poder ver cuáles son los distintos estados que tiene. La transacción más importante para manejar acá es la estadía. Entonces, la estadía está creada, la estadía... la vas a escribir, dale. ¿Cómo sería, profe? Estadía está creada. ¿Cuál otro estado tiene la estadía? Puede ser como en transcurso. No, la estadía no está desocupada, la que está desocupada es la habitación. La estadía está creada, la estadía tiene consumos o con consumos, por ejemplo. No entiendo a qué se refiere con consumo, profe. Con servicios adicionales. Y la estadía está cerrada o finalizada. También podría ser cobrada y finalizada. Podríamos tener tres. Cobrada. Y luego, o sea, y cada estado va a estar asociado a caso de uso. Por ejemplo, creada va a ser registrar la estadía. Creada es registrar la estadía. Cobrada y finalizada. Siempre y cuando ese último que acaba de colocar Fabricio, siempre y cuando no hubiera una regla de negocio en el cual la estadía puede estar finalizada y no cobrada. No pasa en ese modelo que tienen ustedes ahí, ya vemos por qué. El caso de uso es creada, entonces registrar estadía tal cual como les tiene escrita en el diagrama de caso de uso, ¿no? Si podés escribir con una casilla de texto en vez de ponerle la etiqueta celeste, mejor. Para que no distingas que es un estado, sino que solamente es un caso de uso, ¿no? Esa es la etiqueta que va al lado de la flecha que viene desde el inicio creada. Bueno, de creada al estado con servicios adicionales, ¿cuál es el caso de uso? Habría que ver en tu diagrama, pero por ejemplo debe ser registrar servicios adicionales o algo así. Claro, sería registrar pedido del cuarto. ¿Se llama así? Sí, registrar pedido del cuarto se llama. Bueno. De con servicios adicionales a cobrada y finalizada, ¿cuál es? Sería registrar el fin del estadía y registrar el cobro. Registrar fin de estadía es el caso de uso principal. El Claro. que registra el cobro es un caso de uso de inclusión, entonces registra fin de estadía. Ah, bien. Bien. Bien, bien. O sea, esto sería básicamente lo que habría que hacer si pará. adquiere una máquina de estado. No, pará.
Ah, De creada puede pasar y eso, cobrada y finalizada es un estado final. Ponele un circulito sin la parte azul. Bueno, ponemos ese mismo, pongamos otro símbolo. Bien, Profe, bien, sí. puede pasar que también no pida nada al cuarto, Por entonces. eso es lo que le quiero decir. Ahora Perdón. bien, de creada, bien lo que dice Agostina, de creada puede pasar a cobrada y finalizada. No hace falta que vaya al estado del medio. Entonces hay una flecha de creada a cobrada y finalizada. Profe, para hacer las máquinas de estados, ¿nos convendría más hacer el caso más simple primero y después agregarle los más complejos, por así decirlo? Sí, que es lo que estaría haciendo sí. ¿Te acordás que, Ignacio, que lo hicimos en clase, que empezaron a salir casos de uso que yo no los había tenido escritos en el diagrama de casos de uso? me pone para, Fabro. ¿Sí? Está, entonces hay. Y además de con servicios adicionales, se puede quedar con servicios adicionales mucho tiempo. Entonces hay un evento o un caso de uso que del estado con servicios adicionales sigue en el estado con servicios adicionales como si fuera un rulito, un caso de uso que da vuelta, que de registrar pedido en cuarto va del estado con servicios adicionales al estado con servicios adicionales. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetirlo? Estos son cambios de estado, ¿no? Ya hemos visto ahí. Pero hay veces que hay casos de uso que salen de un estado y vuelven al mismo estado. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, un loop, digamos. Claro, un loop que viene, está en un estado, genero el caso de uso y se mantiene en el mismo estado. Por ejemplo, con servicios adicionales. ¿Sí? Entonces, ese con servicios adicionales tiene el mismo caso de uso que es registrar, ¿cómo se llama? Registrar pedido en cuarto, el mismo es el que hace cambiar, no hace cambiar, pero lo mantiene en el mismo estado. Bueno, sí, se entiende, no importa. Ahí está. Ahí está, y quedó lindo. Sí, se entiende y es el mismo caso de uso registrar pedido en cuarto. Ignacio, ¿qué me decías vos recién? Sí, cuando uno hace, primero, la máquina de estado se hace de una clase, no se hace del conjunto de casos de uso, se hace de una clase y de esa clase yo voy a encontrar los casos de uso en mi diagrama de casos de uso. Una cosa que les quería decir recién. Cuando uno hace estos modelos, chequea de que no hayamos hecho como cosas inconsistentes en el medio. Entonces, uno ha hecho un diagrama de máquina de estado y dice, el estado final es cobrada y finalizada. No puede ser que quede finalizada y luego cobrada o cobrada y luego finalizada. Van juntos. En el diagrama de casos de uso que él tiene hecho más arriba, queda en evidencia. Móstramela, Fabricio. ¿Y dónde se evidencia eso? Se evidencia en que cuando va a registrar el fin de estadía, cuando registra el fin de estadía, se incluye el cobro. ¿Eso qué quiere decir? Que es también un patrón. ¿Qué quiere decir que registrar fin de estadía incluye el cobro? Quiere decir que siempre que se registra el fin de estadía se cobra. Si el negocio planteara una regla que
Hay clientes que son corporativos, que vienen enviados por una empresa, que se registran y que consumen y todo, que le anotamos el fin de la estadía, pero la cobranza se la hacemos luego al dueño de la empresa que lo envió a este empleado. Entonces, en ese caso, pero hay otros que sí, que vienen y se les cobra. Entonces, en ese caso, en vez de ser una inclusión, es una extensión. Y lo único que uno cambia es ese diagrama, pero lo que está cambiando en sí es toda una política de la organización. Esta organización, como está escrita, cada vez que cierra la estadía, emite la factura. ¿Se entendió? Profe, una Sí, consulta, profe. no es sobre lo que acaba de decir, sino del diagrama de la máquina de estado. Al final de todo, ¿no tendría que ir un caso de uso antes de la finalización? No. El caso de uso, no, porque lo que estoy indicando yo es que ese caso de uso de finalizar la estadía y cobrar es el último. No hace falta, no hay ningún caso de uso entre el último y el símbolo de final. El símbolo de final dice, este es el final. Y el final, en una máquina de estado, cumple el rol de que a partir de él no se genera ningún evento más. Por ejemplo, hagamos de un cliente el listado de todas sus estadías para seleccionar aquella estadía que tiene que cerrar. En el listado de estadías te van a aparecer todas, pero solamente vos vas a poder cliquear la estadía que vas a cerrar en este momento, sos empleado de cierre, solamente vas a cliquear la estadía que está en estado de creada o creada con consumición. No vas a poder cerrar una estadía que ya está cobrada y finalizada, porque esa estadía está en estado final. No permite ningún caso de uso más. Claro, o sea, porque al final de todo, antes de la finalización, no va caso de uso y para inicializar, digamos, el diagrama de estado, sí. Sí, porque el que está arriba dice, este es el estado inicial. El estado inicial, porque no existe la instancia de la clase. ¿Cómo se crea la instancia de la clase estadía? Se crea con un caso de uso de registrar estadía. ¿Sí? Sí, profe. Ahí veo un mensaje de Bruno, yo creo que contesté, creo que te contesté, lo voy a volver a ver, en el cual yo te digo que si es por revisar un parcial, lo puedo revisar en papel como lo hice hoy, me traje algunos, no tengo ningún problema de volver a revisar y completar las correcciones que he hecho o revisar lo que puedo haber hecho mal. Sí, puedo, seguramente lo que voy a hacer con los chicos que sí los tengo es completar con mucho más texto la justificación de la nota que coloco. Pero puede ser que me haya equivocado. Pero necesito ver, Bruno, el papel. No, ya. Si es por el parcial, es esto nomás. O sea, profe, cuando nos pidan hacer máquina de estados, será crear, justamente poner esos estados por lo que pasa esa transacción y el caso de uso asociado a cada uno de los estados. Sí, considerando que esos casos de uso tienen que haberme aparecido en el diagrama de casos de uso. Supongamos que yo tomara esto, el diagrama de casos de uso ya lo hiciste, haces el diagrama de transición en máquina de estado y te dan unos casos de uso nuevos, no les vamos a pedir que los cambies en el diagrama inicial, sino que pongas en función de esta máquina de estado, agrego o me resultan estos casos de uso que no había planteado y los agrego ahora acá. Lo vuelven a dibujar y agregan los casos de uso que le faltan. Buenísimo, Una gracias, pregunta. profe. ¿Sobre la máquina de estado lo vamos a realizar sobre la transacción principal del sistema o se nos va a pedir una en específico?
No, yo se las voy a pedir, va a ser sobre una transacción, seguramente la principal. Gracias, profe. Bueno, chicos, ¿cortamos? Dale, profe, muchas gracias. Dale. Cualquier cosa, si me quieren pasar cosas por mail, me las pasan. Pásenme las preguntas y las respuestas, plantéenme la pregunta, la respuesta que ustedes tienen a eso y lo vemos. Un Dale, abrazo. profe. Muchas gracias por la clase. Nos No, vemos. profe, Dale. no. Profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Profe, le hago una pregunta rápido, ¿puede ser? Sí, En la actividad 3, justo uno de los, ay, siempre se me va el nombre, de los patrones de casos de uso que se piden, es de, ay, justamente esto del impacto. Como, bueno, no es el TPI no es algo que hayamos implementado, ponemos el impacto que se espera más o menos. claro, sí, el que se espera. Sería, por ejemplo, poner algo que se espera un impacto grande en la sociedad o algo así, o como más o menos, así como lo Pero veo, va digamos. dirigido a quien va dirigido, no, el impacto en la persona, en su organización, en sus tiempos, en su vida. Piensen en cómo esto, alguien que lo está esperando, cómo le va a cambiar su organización del viaje. Claro. Bien, 10. Ahí entendí. Gracias, profe. Chao, chao. Profe, Chao, Dale, nos profe. vemos. Nos vemos, profe, una gracias. consulta. Yo no pude ir a la muestra, viste, de los pósters, pero Sí. tengo un amigo que hizo una presentación, entonces lo hablé para que me explicara la presentación y me mostrara él el póster que presentaron. ¿La Dale. actividad la hago solo con ese o busco a alguien más? No, hacerlo solo con ese. Pero Bueno, explicar todo eso. sí, es que hablé con él y le pregunté, digamos, le hice todas las preguntas, todo, que me explicara bien y para poder hacer la actividad esa y no sabía si hacerla directamente con ese y también hacer la actividad Sí, 2. Por eso como hago la actividad. quieras. No, una Ah, sola. Hay uno que quede claro y distribuyan en los grupos que de esas dos actividades es una de las dos. Y bien, cuando vos escribas el informe, contá eso de que no fuiste a la muestra de los póster, que tenés un amigo que hiciste las preguntas. bien, perfecto. Dale, Gracias. chao, Nos vemos. chao.